gracias a Dios por esta tarde. Damos gracias a Dios porque realmente Dios ha sido bueno, ¿verdad? Bueno, ese Dios que ha sido bueno, que es grande, que es maravilloso, hay propósito en todo. Y en esta tarde, una pregunta: ¿quién es Dios para usted? ¿Y quién es Dios para mí? Y le invito a que tome nota, porque hoy vamos a hacer una serie de preguntas y vamos a obtener unas respuestas. Esas respuestas, la idea es que sean respuestas personales, individuales, y que las escribamos y nos las llevemos para la casa y reflexionemos sobre esas respuestas a las preguntas que se van a plantear el día de hoy. Los que estamos aquí, nos paramos aquí en el púlpito, normalmente buscamos eso. Primero, lo hemos escuchado muchas veces, pero no es malo volverlo a decir: a quien primeramente Dios le habla es al que está aquí exponiendo, al que está participando con ustedes. Pero también es muy importante que esta enseñanza, o lo que nos enseñan aquí a través de este púlpito, es para aplicación, no del que no está, sino del que está. Igual para los que se encuentran en la plataforma de Google, en el Meet, también es para la aplicación personal de ustedes. Y entonces, la idea es que nosotros tomemos estas respuestas, las escribamos, y después, en un tiempo especial con el Señor, ahí en el hogar, podamos nosotros dar respuesta a esto que vamos a hablar hoy. Entonces, el nombre es: ¿quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para usted? Pero el tema lo vamos a desarrollar no con base a la pregunta, sino con base a la respuesta que vamos a dar. Y ese Dios del cual nosotros tenemos una idea o del cual podemos dar una respuesta, lo podemos mirar desde muchos puntos de vista, de acuerdo al entorno en el cual cada uno de nosotros nos desenvolvemos. Por ejemplo, nosotros podemos mirar creencias religiosas, podemos mirar experiencias personales, podemos mirar la cultura y la tradición, también la filosofía y la reflexión personal. Ahora, la literatura, ¿sí? También el arte, la ciencia o la racionalidad. Estamos hablando del Dios que es para nosotros, pero también podemos pensar en este momentico del Dios que es para ellos, a los que están afuera, ¿sí? Y esos puntos, por ejemplo, cuando hablamos de la respuesta en un tema religioso, cada religión, recordemos que religión es establecer los medios para alcanzar a Dios por medio del hombre. Eso es religión, no cristianismo. Nosotros los cristianos buscamos los principios establecidos por Dios en su palabra para llegar a Él. Por eso nosotros no nos consideramos una religión. Ahora, las experiencias personales. Cada uno de nosotros en diferentes circunstancias de la vida ha tenido una situación y han tenido una experiencia sobrenatural. Y esa situación sobrenatural muchas veces la han llevado a la divinidad y se pueden haber formado un Dios de eso. La filosofía, la religión, las reflexiones personales, tantas cosas que nosotros vivimos en este mundo en el cual usted y yo nos desenvolvemos diariamente, nos pueden llevar a tomar una respuesta acerca de lo que estamos preguntando hoy. También, por último, podemos tomar todo esto que les he planteado, sumarlo y tomar una cosa de cada situación y hacer un Dios. Ustedes preguntarán: bueno, Julián, ¿por qué nos está hablando de esto hoy? Resulta que hace 2-3 semanas atrás, como a las 11 de la noche, Hugo Díaz, mi suegro, me escribió a esa hora al WhatsApp y me dijo: Julián, mira esto, ¿qué opina usted de Albert Einstein? Le preguntaban a Albert Einstein que si era verdad que él era cristiano. Albert Einstein respondió en ese video: yo sigo al Dios de Spinoza. Entonces eso me llamó la atención. Fui a buscar quién era el Dios de Spinoza, y el Dios de Spinoza es un Dios al que Albert Einstein lógicamente no era cristiano, y seguía un Dios de Spinoza que se basa en el medio ambiente, en las situaciones, en todas las circunstancias, paz, amor, digamos sabroso. Él no es un Dios condenador y ese tipo de cosas. Entonces, a raíz de eso me preguntaba: ¿quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para nosotros? Entonces, esta mezcla de todas estas situaciones llevan a cada uno y a reflexionar sobre esa respuesta. Ahora, para los que estamos aquí, y básicamente hablando de los de Cesaro y los que están en la sala, la mayoría hemos hecho los niveles bíblicos, ¿verdad?
Ahí se nos plantean 5 principios. Lástima que no se de humor, porque se lo sabe de memoria. En valor, hace la semana pasada, ¿cierto, Fernando, que nos lo recitó de memoria los 5 principios bíblicos? Y es orar, lectura de palabra, son los 2 primeros. Una relación vertical. Yo oro, leo la palabra, a través de la oración yo me relaciono con Dios y Dios me responde a través de la palabra. Ahí es ahí donde entiendo el testimonio, donde entiendo las circunstancias, entiendo y escucho la voz del Espíritu Santo a través de esta relación vertical, oración y lectura de palabra. Pero resulta que dentro de esos 5 principios también hay una relación horizontal, compañerismo entre nosotros, coinonía, comunidad, iglesia, lo que estamos haciendo hoy aquí, pero también afuera hay un grupo al cual debemos nosotros evangelizar, como lo vamos a hacer el próximo sábado, 9 de la mañana, aquí en el Capitolio. Salimos un grupo de personas, compartimos y evangelizamos. ¿Qué enseñamos? De esa relación vertical, pero ya se establece una relación horizontal. ¿Sí vamos bien, Lorita, con la tarea? ¿De primer nivel? ¿Cierto que sí? ¿Y dónde se encuentran esas 2 relaciones? ¿Dónde creen? ¿Se lo olvidó el 5º principio? En la obediencia. Congruen, se encuentran, se cruzan en la obediencia. Es necesario obedecer verticalmente y es necesario obedecer horizontalmente. Entonces, ya con base en eso, nosotros podemos dar una respuesta, y lo más seguro es que usted ahí en su papelito, en su cuaderno, tal vez en su celular, tiene la respuesta a quién es Dios para usted. Entonces, pero quiero hacerles una invitación a que nos entremos a través de una frase que escuchamos hace poco, ¿sí? Y esa frase es: lo que crees es lo que haces. Los varones yo creo que se acuerdan de esa frase, ¿verdad? Porque esa frase nos la planteó David Aracena, el hermano del pastor Rogelio, una semana antes del aniversario de la iglesia, 3 días antes de la jornada de alabanza y de adoración, porque nosotros nos reunimos para hacer esos temas y les pusimos a él y qué opinaba. Entonces, lo primero que nos preguntó: ¿quién es Dios para ustedes? Nos desarrolló unos puntos y luego nos dijo: lo que ustedes creen es lo que ustedes hacen. Pero no se quedó ahí, nos dijo: el resto es discurso. Y es entonces donde uno empieza y dice: bueno, señor, ¿y cómo le el tema? Lo que cree es lo que hace, si el resto es discurso. Entonces, él nos decía que no recordaba dónde le había escuchado, pero pues hoy uno tiene las herramientas. Hay algo que se llama San Google, usted consulta la frase y aparece. Y hay algo que se puede utilizar, pero hay que tener mucho cuidado con eso, que son las IA, las inteligencias artificiales. Usted consulta, escribe la frase y ahí le aparece la respuesta. Con base en eso, entonces decía que esta frase se le atribuye a un sacerdote jesuita de nombre Fernando Montes. Esta expresión se refiere a la coherencia entre lo que una persona cree y sus acciones. Dice que, destacando que las palabras sin acciones que las respalden carecen de verdadero valor. Dice que Montes, el sacerdote, utilizaba esta frase en sus enseñanzas para subrayar la importancia de vivir de acuerdo a las creencias propias, en lugar de solo hablar de ellas. Y es ahí donde entonces uno sigue pensando y meditando y preguntándose cosas. Y me surgió la pregunta, hablando de Julián: ¿tengo acciones que respaldan esa respuesta o solo tengo palabras para esta respuesta? Hoy, lógicamente, yo no me quedo con esa pregunta, para mí se les traslada a ustedes. ¿Tienen acciones para respaldar esta respuesta o solo tienen palabras para esta respuesta? Y les voy a pedir un favor: paremos aquí un momentico y luego retomamos. Vamos a ilustrar algo. Quiero contarles la historia de un payaso que existió. Él se llamaba el payaso Harry. Ese payaso fue muy importante, muy conocido. No era un payaso de los tradicionales, sino que él pertenecía al teatro y siempre se basaba en las emociones humanas, y a través de una famosa anécdota, él hablaba de la tristeza oculta detrás de cada sonrisa.
Entonces, este payaso es del siglo XVIII, el payaso Gary. Como le decía, muy conocido, muy famoso, eran papeles de situaciones cómicas y a veces, en algunos casos, situaciones trágicas. También, en esa época, en el siglo XVIII, había un terapeuta muy famoso, quien era visitado profundamente por personas que estaban en un estado de depresión, y al ver al terapeuta, tal vez encontraban alivio a su posible tristeza. Entonces, ese terapeuta siempre escuchaba y sobre el tema del sufrimiento. Resulta que entra un hombre a él, le habla y le dice que él está deprimido, que está aburrido, que no ha podido encontrar una situación que le ayude a llevar esa tristeza. Entonces, el terapeuta dice: ve, he escuchado tu situación, te quiero dar un consejo: pasea, viaja. Eres un hombre muy apuesto. Busca una mujer que te dé felicidad. Logra tus metas personales. Logra tus metas materiales. Logra tus metas emocionales. El hombre se queda mirándome y le dice: mire, doctor, quiero contarle algo. He tenido una serie de objetivos que la suma de ellos me han llevado a alcanzar las metas. Tengo una esposa que me ama. Tengo hijos que me aman. Económicamente, la verdad, estamos muy bien. Y sin ánimo de sonar petulante o tal vez agrandado, prácticamente lo tengo todo. Pero quiero que usted sepa algo. Sigo con sentimientos permanentes de tristeza, con sentimientos permanentes de desesperación, con sentimientos permanentes de pérdida de energía. Y todo, aún así, tengo dificultad para afrontar la vida cotidiana normal. No estoy hablando de una vida cotidiana exagerada, no. Tengo dificultad para encontrar eso. Entonces el doctor se queda mirándolo y le dice: te tengo la solución. Abre un cajón y saca 2 boletos. Le dice: esa es la solución. Hoy se presenta aquí el payaso Gary. Es el mejor del mundo. Él te va a sacar una sonrisa. Él te va a hacer reír. El hombre se queda mirándolo con una mirada más triste que cuando la que había entrado al consultorio, y le dice: doctor, qué pena, yo omití mi nombre, soy David Gary, yo soy el payaso Gary. Y llegando a ese punto es donde nosotros nos podemos preguntar: eso es un relato, eso es una metáfora, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? Hemos ocultado nuestra tristeza detrás de una sonrisa, ¿sí? Dice una canción, a los que nos gusta la salsa, de Tito Nieves, dice la estrofa, dice más o menos así, no se las canto, se las parafraseo. Dice que el mundo inventa fantasías para no llorar, para no morir por el recuerdo. Vivimos inventando fantasías para no llorar, para no morir por el recuerdo. Y la cantamos a gran voz, esa frase, esa estrofa. A lo largo de los años, esta historia del payaso Gary se ha convertido en una especie de leyenda que refleja una alegoría en donde realmente nosotros podemos ilustrar la condición humana. Y esa historia no es una historia literal de vida, pero sí es una anécdota que nosotros podemos tener en cuenta, donde realmente se habla sobre la tristeza y la ironía que nos presenta la vida. En algún momento de nosotros nos podemos preguntar o podemos afirmar: sí, tal vez yo me identifico con ese payaso Gary, porque pues hoy podemos ser que usted y yo no estemos tristes. En algún momento lo pudimos haber estado, pero cuando miramos con más detalle, cuando miramos con ojo clínico, no se trata de la tristeza, se trata de algo que este payaso Gary nombraba a través de sus palabras que le expresaba al terapeuta. Y es lo que nos motiva a nosotros, tal vez, a alcanzar ciertas metas. La suma de objetivos para alcanzar esas metas. Y muchas veces, estoy totalmente seguro, de los que estamos aquí, podemos decir sí, las hemos logrado, las hemos alcanzado,
¿Por qué? Tenemos empresas exitosas, tenemos familias funcionales, tenemos una pareja, una esposa, unos hijos, ¿sí? Tenemos nietos, tenemos sobrinos. Y todo eso realmente son metas que nosotros nos hemos propuesto, hemos sumado una serie de objetivos y nos han llevado a esas metas. Pero entonces, al final del ejercicio, si somos sinceros, realmente aún seguimos con cierta insatisfacción. Eso nos lleva a nosotros a que realmente pensemos un poco más allá, ¿sí? ¿Y saben por qué? Porque en el momento, en el mismo instante en que nosotros alcanzamos una meta, inmediatamente aparece otra. Y resulta que la vida que estamos viviendo aquí se nos volvió en eso, no en una meta, sino en muchas metas. Sumar muchos objetivos para alcanzar muchas metas. Y entonces nos podemos preguntar, sí, ¿y qué tienen de malo las metas? Yo no le veo ningún inconveniente. Si la meta es el motor de mi vida, es la que me anima cada día a salir a trabajar. Si la meta, con ella he logrado y he sacado adelante a mi familia, hoy soy lo que soy gracias a las metas alcanzadas. Julián se equivoca, Julián lo que está planteando está totalmente errado. Pero quiero recordarle algo a los que estamos hoy aquí y a los que están en la sala. Todas esas metas alcanzadas podrán durar 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, máximo 100 años. Y colorín colorado, después de esos 100 años, el cuento se acaba. Y entonces, vinimos aquí a la tierra por esas metas. Resulta que hay una sola palabra que lleva y derrumba todo eso. Y esa palabra se llama, o no se llama, esa palabra es propósito. ¿Cómo así? ¿Cuál es el propósito de alcanzar esas muchas metas? Si ninguna de estas metas tiene un propósito que supere los 100 años de disfrute personal, real, íntimo e intransferible, nos quedamos con la frase: muchas metas, ningún propósito. Muchas metas alcanzadas, pero ningún propósito. Y nos preguntamos, ¿qué es propósito? ¿Qué es propósito? Tal vez yo le invito a que usted escriba para usted qué es propósito y mientras tanto me permita a través de una ilustración contarle qué es propósito. ¿Cómo nos fue hasta hoy? Porque realmente hasta hoy con los calores de este mes, o de estos 2 meses, o de estos 3 meses, duro, ¿verdad? Y esos calores de mucho calor nos invitaban a algo, a ingerir más líquidos, ¿sí o no? ¿O no? Y como mínimo tomábamos agua, ¿verdad? Entonces, les quiero hacer una pregunta. En el momento en que usted tenía sed, usted tenía 2 opciones para ingerir agua: un colador o un vaso. ¿Cuál tomaría usted? ¿Cómo así? Pues lógicamente el vaso, ¿cierto? Pero resulta que alguien me convenció y me dijo: Julián, con el colador puedes ingerir agua. ¿Y qué fue lo que hice yo? Gastar y gastar y gastar litros de agua y no pude ingerir agua porque el agua se filtraba y seguía derecho. Entonces, al terminar de gastar muchos litros de agua, terminé frustrado porque la sed seguía, no pude retener agua para beber. ¿Y saben por qué? Porque el colador no fue creado con ese propósito. El propósito del colador no es retener agua. El propósito del colador es filtrar el agua. Y el propósito es eso. El propósito es el fin para lo cual algo fue creado. Eso es propósito. El propósito es el fin para lo cual algo fue creado. Y ese propósito para lo que algo fue creado nos lleva a una pregunta: ¿para qué fuimos creados usted y yo? ¿Cuál es el propósito? Es ahí donde tal vez nosotros como seres humanos no encontramos ese propósito. Y ojo, no estoy hablando del colador, estoy hablando
de las metas. Nosotros nos desgastamos en alcanzar, en sumar objetivos para alcanzar metas. Y usted y yo no fuimos creados para alcanzar metas. Ese no es el propósito de alcanzar las metas, porque ninguna de esas metas van a durar más de 100 años. Y es donde ahí constantemente usted y yo seguimos sumando frustración tras frustración. Y es allí donde experimentamos y nos estamos abrazando a algo para lo cual no fuimos creados. Nosotros no fuimos creados para alcanzar metas. ¿Sí? Hoy somos profesionales, somos emprendedores, somos personas mayores. ¿Por qué mayores? Pues somos padres, somos abuelos, tenemos una familia extensa. ¿Sí? Pero esas situaciones pasan. Y nos llegamos a una pregunta. ¿Somos realmente felices? ¿He logrado las metas o he alcanzado las metas para entender mi propósito aquí durante tal vez estos 100 años de vida? Y es lo que realmente vamos a durar aquí. Algunos podemos durar más de 100 años. ¿Sí? Hay algo que les voy a compartir, y es una frase. Ya les digo de quién es al final. Creo que las personas más tristes siempre hacen su mayor esfuerzo para hacer felices a los demás. Porque saben lo que es ser absolutamente inútil. Esto lo dijo Robbie Williams. Esta frase refleja una verdad como algunas personas pueden ocultar su propio dolor mientras buscan alegrar las vidas de los demás. Esta frase de Robbie Williams, conocido por su humor y su lucha personal con la depresión, esa frase captura la complejidad de la tristeza y el deseo de ayudar a los demás, reflejando su propia experiencia con la depresión y el humor. Robbie Williams se quita la vida en agosto del 2014. Preguntamos, ¿qué pasó con sus éxitos? ¿Qué pasó con sus números en el banco? ¿Qué pasó con sus aclamadas actuaciones? Todas esas éxitos, números en el banco y aclamadas actuaciones manifestaron muchas metas alcanzadas, pero no manifestaron el propósito para el cual él fue creado. No fue suficiente, debe haber algo más. Nos lo dijeron aquí en la jornada de evangelización, debe de haber algo más. Y resulta que esa frase puede sonar maluco. ¿Cuál frase? Porque saben lo que sienten, porque saben lo que se siente ser absolutamente inútil. Una palabra fuerte. Pero, ¿por qué inútil? Inútil es algo que no funciona para lo que existe. Inútil es el colador para beber agua, porque su propósito no es retener líquido. Inútil, no apto para ser útil, es contrario a ser útil. Inútil es vivir contrario a nuestro verdadero propósito. Eso es inútil. Ahora nos preguntamos, ¿estamos viviendo para nuestro verdadero propósito y principal propósito? No estamos hablando de las metas, estamos hablando de poder disfrutar algo más. Yo le invito a que tome su Biblia y la abra en Isaías 43, es el capítulo completo, pero vamos a leerlo del 1 al 7. Isaías 43, del 1 al 7. Yo la tengo aquí proyectada, ustedes me siguen en la Biblia y la leemos. Vamos a reemplazar el nombre de Jacob por el nombre de usted y vamos a reemplazar el nombre de O Israel por O Comunidad del Espíritu Santo, que se encuentra hoy en la sala MIT y aquí presencial. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Julián, y formador tuyo, oh Comunidad del Espíritu Santo. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti.
porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los confines de la tierra. Y ojo, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Nos vamos a quedar. Les hago una recomendación. En casa, cuando tengamos el espacio, vamos y leemos todo el capítulo 43. Pero vamos a quedar con este Isaías 43:7 que algo mirábamos en la reunión de varones este jueves, así muy someramente. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Entonces, ¿a qué nos está haciendo referencia esto? Este versículo realmente nos puede estar hablando de la redención y nos puede estar hablando del propósito de Dios para nuestra vida, para el pueblo de Dios. Pero vamos a mirar unas frases, estas 3 frases que hay aquí. Todos los llamados de mi nombre. Esta frase de todos los llamados de mi nombre, este fragmento se refiere a aquellos que pertenecen a Dios, su pueblo escogido. Es el contexto inmediato de Isaías. Dios está hablando específicamente a Israel, su nación elegida. Sin embargo, también hace una referencia más amplia a todos los que creen y siguen a Dios y son llamados en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Y usted y yo llevamos su nombre, cristianos. Es decir, pertenecemos a Jesucristo, somos aquellos que nos identificamos públicamente como suyos mediante el bautismo de agua y permanecemos en sus principios establecidos en su palabra por la presencia de su Santo Espíritu en nosotros. ¿Por qué cree usted que está hoy aquí? ¿Por qué cree que este hombre está parado hoy aquí? Es por la presencia de Dios, por la presencia de su Santo Espíritu. Contra lluvia, viento, marea, hoy llegamos. No fue usted, es la presencia del Santo Espíritu de Dios la que pone en nosotros el querer como el hacer. Y así en este temblando y muerto de susto, aquí estamos parados, compartiendo lo que Dios dice. El hecho de ser llamados de su nombre implica una relación íntima, real y personal y de permanencia con Dios. El nombre de las personas en el Antiguo Testamento representaba el carácter y la esencia de cada persona en esa época. Y ser llamados por el nombre de Dios significa que usted y yo estamos bajo su protección y estamos identificados públicamente con lo que Él es. ¿Ustedes lo creen? ¿Verdad que así es? Si no, usted y yo aquí no estuviéramos. Puede decir Edwin y puede decir, me refiero a los varones, Jaime, que están muy nuevos. No, así es. Eso es importante. Pero miremos esta otra frase. Para gloria mía los he creado. Este pasaje establece que el propósito de la creación del pueblo, porque usted y yo somos su pueblo espiritual, es para darle la gloria a Él. La gloria de Dios es una manifestación de su carácter. Es una manifestación del poder de Dios. Es una manifestación del amor de Dios y su justicia. Pero ¿qué es lo que está sucediendo con nosotros y muchas iglesias? Que es que nos quedamos que con Dios es un amor todopoderoso, es un Dios todopoderoso y es un Dios de amor. Pero venga, ¿y qué pasó con el carácter de Dios? ¿Y qué pasó con la justicia de Dios? ¿Será que no aplica? Como me decía un profesor, ahí se lo dejo para que reflexionen. La gloria de Dios está manifestada por ese carácter, por ese poder, por el amor y la justicia. Porque usted y yo ya somos un pueblo, fuimos creados para su gloria. Esa es la razón de nuestra existencia como seres humanos, creados para la gloria de Dios, dar a conocer el carácter de Dios, dar a conocer la majestad de Dios al no creyente. Porque usted y yo creemos. Es un tema que constantemente nos está planteando la Biblia. Dios nos crea para su gloria, lo que implica que el propósito del ser humano de vivir de tal manera
debe ser que usted y yo debemos de reflejar la grandeza de Dios. En ese sentido, el pueblo de Dios, o sea, Israel, fue llamado para ser luz a las naciones y manifestar el carácter de Dios en medio de la tierra. Esa tarea hoy es de nosotros. Y es lo que vamos a hacer el próximo sábado. Reflejar el carácter, el amor, la justicia, el poder de Dios a aquellos que no son creyentes. Lo que pasa es que hay metas y objetivos que debemos de sumar y que a veces nos impiden esos espacios. Tercer punto, los formé y los hice. Dios está enfatizando su papel como creador y formador de su pueblo. No solo nos ha creado en términos físicos, sino que también nos ha formado espiritualmente, guiándonos y moldeándonos para que seamos su pueblo especial. Esto manifiesta que Dios tiene un control soberano sobre su pueblo y está íntimamente involucrado en el desarrollo del propósito para el cual usted y yo fuimos creados. El uso de las palabras formé e hice puede verse que es el proceso único y creativo detallado de Dios, que no es solo el acto todopoderoso de crear al ser humano de la nada, sino también de darle forma y un propósito. Esta es una imagen poderosa del Dios como alfarero, moldeando a su pueblo conforme a su voluntad, y que hoy esta palabra aplica para nosotros, sin faltarle una tilde, sin faltarle una coma, sin faltarle un punto y coma. Y es entonces donde podemos decir todos los llamados de mi nombre, y ahí estamos usted y yo, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y si así podemos hacer un resumen de este Isaías 43:7, que nos lleva a que muestra que el pueblo de Dios es creado y formado por Él con un propósito, manifestar la gloria en el mundo. Todos aquellos que somos llamados por su nombre estamos bajo su cuidado y tenemos la responsabilidad de vivir de una manera que refleje el carácter de Dios. Ahora sí, ¿se acuerdan que les había dicho, paremos aquí? Les conté la anécdota de Gaby el payaso y ahorita retomamos, vamos a retomar. La pregunta es, tenemos un caminar diario. ¿Vamos nosotros y estamos manifestando lo que es Dios para nosotros? Y lo más seguro es que nosotros tenemos una respuesta escrita en el papelito, o en el cuaderno, o tal vez en el celular. Pero la pregunta que yo me hacía en el momento en que investigaba o leía o estudiaba sobre este tema, ¿tengo acciones que respaldan esa respuesta o solo tengo palabras para esta respuesta? ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para usted? Y recordaba la frase del hermano del pastor: ¿lo que creo es realmente lo que hago? ¿O es el resto solamente un discurso? La respuesta a estas dos preguntas son la conclusión en esta tarde. La respuesta a estas dos preguntas. Por eso les decía que cuando se para alguien aquí en el púlpito es para aplicación personal. Y esa conclusión la tenemos cada uno de nosotros. Yo no se las puedo decir, porque es que mi relación con Dios es íntima, es real, es personal, es intransferible, es Dios y nosotros en esa relación vertical, y eso se debe reflejar en acciones y en relación horizontal. Y que sé que se van a encontrar en la obediencia. Y es entonces donde decimos aquí lo que les planteaba acerca del púlpito. Lo que yo les he manifestado hoy, esa conclusión que cada uno de ustedes debe tener escrita o tal vez la lleva para meditar sobre ella, nos lo han enseñado muchas veces aquí desde este púlpito. Por eso, Pastor Rogelio, muchas gracias. Pastor Eugenia, muchas gracias. Me uno a esas palabras de agradecimiento de Juan y su esposa. Y todos los que estamos aquí nos unimos a ese agradecimiento. Porque nos lo han enseñado. No tenemos opción de decir, ve, yo no sabía. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Quiero, ya para terminar, decirles algo más.
decirle qué es lo que no significa este versículo. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Eso no significa que fui creado para hallar mi plenitud en el cumplimiento de mis metas y mis sueños. Se lo repito, no significa que fui creado para hallar mi plenitud en el cumplimiento de mis metas y mis sueños. Eso no significa que fui creado para hallar mi plenitud en vivir para mí mismo y mi propia gloria. Pero eso sí significa que fuimos creados para algo más grande, mucho más grande. Fuimos creados para Dios mismo. Fuimos creados para dar gloria al nombre de Dios a través de nuestro caminar diario. Y que muchos vean y que nosotros podamos reflejar la presencia de Dios en nuestras vidas. Para eso fuimos creados. Para eso vas a la cárcel, Aisa. Para eso iba a la cárcel doña Piedad, usted en su momento. Para eso los que visitan los hospitales, para eso vamos. Los que visitan los ancianatos, los que hacen visita aquí en nuestra iglesia, en esa época de compañerismo, los que evangelizan. Debemos demostrar la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Qué buscamos nosotros con él y con Jaime? Que nosotros los varones que llevamos más tiempo aquí en la iglesia le podamos mostrar la gloria de Dios a ustedes y que ustedes se motiven. Eso no es de gratis. De gratis son los 100 años que tenemos de aquí. Eso sí es gratis, porque no deberíamos de estar. Pero lo que significa es realmente que si Dios nos hubiera dado a nosotros esas metas propias, que hubiéramos sido creados para nuestras metas propias, y nosotros sabemos que esas metas no nos van a durar más de 100 años, sería un Dios bondadoso. Algo que nos esforzáramos por esforzarnos y solamente duraran 100 años, sería Dios bondadoso, ¿cierto que no? Trabajar tanto para 100 años, 54. Me faltarían 46, yéndome muy bien. No sería justo. Dios no nos creó para nuestra satisfacción y plenitud. Dios nos creó para alguien eterno, para alguien inamovible, tan fuerte como una roca, que es ¿quién? Jesucristo, nombre sobre todo nombre, el cual es nuestro Señor. Para eso fuimos creados, para mostrar la gloria de Él. Yo le invito a que con su mano en el corazón pregúntese dónde está puesta mi esperanza hoy. Tal vez en la pareja que no llega, en la que llegó y no era la que pidió, o que la que llegó y le tocó soportarse. Tal vez en el dinero, o tal vez en el dinero que no tiene, pero que tal vez tiene un negocio entre manos que le... ¿Dónde está puesta su esperanza en este momento? Ya cada uno se responderá, porque eso se trata de una conclusión individual y personal. Es usted delante de Dios en su relación vertical. Ahora, tampoco les estoy diciendo, Julián se paró allá a decirnos que las metas de aquí en la tierra no son importantes, que las sumas de objetivos no son importantes. No, yo no les estoy diciendo eso. Sueñen, tengan anhelos, tengan deseos, pero tampoco lo más importante es venir aquí a la iglesia. Yo no estoy diciendo eso. Pero sí, el propósito de Dios, y que nos dejará totalmente satisfechos, es que seremos los mejores cuando cumplimos el propósito de Dios en nuestras metas alcanzadas. Cuando usted se ocupa del propósito de Dios, de mostrar su gloria, la gloria de Dios en su trabajo, en su familia, vamos a ser los mejores. Y eso no nos lo va a quitar nadie, ni el señalamiento, ni la crítica. Y es que cristiano y véanlo, no señor. Eso es alguien al que usted está estorbando y está preocupado porque usted está ganando terreno en el sitio de trabajo, en su familia, de donde usted se encuentra, de lo que usted está pisando. La palabra lo dice, ¿cierto que lo dice? ¿Nos lo enseñaron los pastores o no nos lo enseñaron? No nos lo han enseñado. Entonces, algo muy importante, y que lo sé que lo tenemos en cuenta y lo debemos de vivir. Usted y yo debemos de entender algo. Usted y yo vivimos para Él. Vivimos y respiramos por Él.
Y debemos de entender algo muy importante, más aún, usted y yo servimos a Dios. Servimos a Dios. Y entonces, podemos decir y podemos entender esas razones. Dios nos creó para que lo glorificáramos a Él. Y la única manera es la siguiente. La única manera de llegar a la satisfacción plena es vivir para el propósito de Dios, vivir para la gloria de Dios. Léalo. Tómenle una foto. Escríbanme en WhatsApp, Julián, envíame esa frase. Yo se la envío con todo gusto. La única manera de llegar a la satisfacción plena es vivir para el propósito de Dios, vivir para la gloria de Dios. ¿Lo duda? Vamos a la palabra. Gálatas 2:20. Con Cristo soy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por usted y por mí. Y si miramos 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Confrontativo, y todo por una pregunta de tu papá, ¿no? ¿Qué opina usted de esto? ¿Qué opinaba yo del Dios de Espinosa? Esto es lo que Dios coloca en mi corazón, que nosotros debemos de manifestar del Dios en el cual creemos y en el que hemos creído y seguiremos creyendo. Porque todos tenemos las herramientas, todos los que estamos aquí, porque todos hemos sido formados bajo los mismos principios, iglesia de sana doctrina, pastores que se ocuparon, líderes que se ocuparon de enseñarnos correctamente lo que Dios dice en su palabra. No nos impusieron absolutamente nada. A usted no lo obligaron a estar hoy aquí, a usted no lo obligaron hoy a conectarse a la plataforma. Usted está aquí porque Dios lo puso en su corazón a través del ejemplo de los pastores, de los líderes, de los siervos, de los diáconos. Metas sin propósito, ¿igual a qué? Metas con propósito, igual a todo. Todo menos Dios, igual a nada. Nada más Dios, igual a todo. De eso estamos hablando. Las metas no son malas, los sueños no son malos, los deseos no son malos. Debemos de alcanzar metas, claro, pero esas metas alcanzadas deben de manifestar la presencia de Dios en nuestra vida. No se trata del dinero que tenga en el banco, o con cuántas veces nos hayan aclamado, no se trata, o cuántos trofeos tengamos, no se trata de eso. Se trata de que todo lo que nosotros hayamos hecho, o estemos haciendo, o vayamos a hacer, glorifique el nombre del Señor. ¿Y saben por qué? Génesis 1:27, para terminar. Dios es suficiente. Usted y yo fuimos creados a su imagen y semejanza. Dios es suficiente, dice Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A imagen de Dios. Para que nosotros reflejáramos al Dios que vive en nosotros. Y eso lo que significa es pensar como Dios piensa, sentir como Dios siente, amar como Dios ama y también odiar lo que Dios odia. Cuando nosotros recordamos la cruz con la figura de Jesús en ella, vemos el odio que Dios siente por el pecado. Y recordemos, pecar es salirse del camino. Y Dios odia ese instante cuando usted y yo nos salimos del camino. En esa cruz, con el muñequito, es donde deberíamos estar usted y yo. Pero Dios dijo, Jesús dijo, yo voy por Julián. Esa cruz fue creada para mí, fue creada para usted. Pero Él dijo, yo tomo ese lugar. Y hoy, al mirar esa cruz vacía que está allí,
¿Qué representa esa cruz? Representa la victoria de Jesús. Allí estuvo mi Redentor, pero Él bajó y mi Redentor vive, por eso esa cruz está vacía. Mi Redentor está sentada a la diestra de Dios Padre y yo deseo vivir hoy para darle gloria a su nombre. Amén. Amén. Oremos.